Nacho, del régimen de transición pensional. Estaba contemplado en la ley 100 del 93 y eso tiene unos beneficios y tiene unas personas que lo cobijan. Comencemos por ahí, doctor. ¿Qué beneficios tiene el régimen de transición y a quién beneficia? Tantos beneficios que ha tenido unas arremetidas impresionantes de los gobiernos de turno para limitarlo e inclusive para eliminarlo. Ya vimos el proyecto reciente que retiró el representante Berrío, acabando con Colpensiones, que es el régimen de prima media, a partir del 2028. Y régimen de transición no tiene sentido si se habla sino de régimen de prima media, es decir, de lo que administra Colpensiones hoy día. Beneficio, pues había personas que podían pensionar con 500 semanas, que 500 semanas son escasos 10 años de cotización. Es un régimen extremadamente favorable. De hecho, en el 83 hubo una reforma importante porque inclusive con esos 10 años de cotización en ese momento y la gente ni siquiera se pensionaba. Pues por temas de informalidad en el país. Ni siquiera con esas poquitas semanas. Ni siquiera. Entonces, se proyectó una reforma en ese momento porque usted debía tener 500 semanas entre los 40 y los 60 años si es un varón, o entre los 35 y los 55 si era mujer. Como no se estaban pensionando ahí, entonces le dijeron, vea, pensiónese con 500 semanas en los 20 años anteriores a la solicitud. O sea que si tenía 65, se devolvía 20 años y con 500 semanas. En esos 20 años le daban derecho a la pensión. Finalmente llegó otro decreto en el año 90, el 758, y volvió a la idea original, porque ya sí se estaba pensionando gente y había que empezar a generar como una especie de equilibrio. Entonces era la posibilidad de eso, de 500 semanas, que es exageradamente poco pues el tiempo para una pensión. Es que 10 años, o sea, que gente que pensionaba con un régimen más favorable que el de fuerzas militares y que el de todos los exceptuados. Pues ahí no había Ecopetrol, ahí no había Caja Agraria, ahí no había un banco cafetero. Eso era supremamente favorable. Y eso no lo aguanta una economía de un país. No, pues si no lo aguantaba un régimen de esos inicialmente por la estructura piramidal, por lo que les explicaba antes, y había muchos aportantes y muy poquitos pensionados. Pero cuando eso va evolucionando, eso no resiste. Se contempló otra hipótesis, 1000 semanas en cualquier tiempo. Esa ya era una cosa más razonable porque eran 20 años de cotizaciones, sin embargo, los gobiernos consideraron que eso era poco y empezaron a subirlas gradualmente a lo que tenemos hoy día, que son mínimo 1.300 semanas, son 26 años de cotización. Y curiosamente, ¿cuántos años después? Estamos hablando del 83, se quiere proponer en la reforma pensional que se va a presentar otra vez disminuir semanas. O sea, estamos volviendo al pasado por la misma razón, Nacho, porque el tema de la informalidad no permite que la gente se pensione, que los que están aportando al sistema difícilmente llegan a 26 años de cotización, que son 1.300 semanas, y como no se están pensionando, hay que proponer que se suba la tasa de cotización. Están proyectando 2 o 3 puntos adicionales, pero que se bajen las semanas para que la gente se pueda pensionar. Yo tengo una inquietud frente a eso, doctor, porque usted está hablando de bajar semanas. Y entonces hay un régimen de transición, es decir, lo que quiere decir esto es que las personas que tienen derechos adquiridos, pero no los perderían, si hay una reforma, pues porque ya los tienen adquiridos. Se daría un plazo que fue en la vez pasada de 20 años, si no estoy mal, o 10 años. En ley 100 fue de 20 años. De 20 años, no sería en esta oportunidad de 20 años, ni más faltaba. Pero mi pregunta es, se le respetan los derechos adquiridos, pero ¿qué pasa en el tema de las semanas si se disminuye? ¿También estas personas que ya tienen ese derecho adquirido tendrían ese beneficio o no aplicaría por ser al contrario? No, los deben tener, claro. Yo supongo que le van a fijar una fecha de corte porque la presión financiera sobre el sistema va a ser tremenda. Imagina que digan hoy que entonces con 1.150 semanas se van a pensionar, pero ya 150.000 personas cumplieron. Entonces viene una avalancha de peticiones para que Colpensiones los pensionen con eso. Eso genera una presión fuerte financiera sobre el sistema. Eso además que se van a establecer algunos mecanismos ahí de morigeración del efecto económico, que sea hacia adelante pues el reconocimiento de los retroactivos, etcétera. Eso es algún mecanismo ahora para no afectar de manera tan dramática el sistema, porque se le viene generando una presión también muy fuerte con el tema de los traslados. Toda esta gente que está regresando de los fondos privados a Colpensiones, que es mucha, yo diría que son millones de personas las que están tratando de volver del régimen de ahorro individual de prima media, le van a generar a largo plazo una presión muy grande, tan grande que si le regresaran ese capital a Colpensiones, hablan los fondos a sus fondos de que le traen 30 billones, pero la carga cuesta 50 billones. Entonces el gobierno no sabemos de dónde va a sacar 20 billones adicionales en los próximos 10 o 20 años para cubrir ese déficit que se presentaría al trasladar los capitales del régimen de ahorro individual al de prima media.